Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de Derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta clase, vamos a estudiar las uniones informales en el derecho romano, específicamente el concubinato y el contubernio. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y menos formal, pero no menos importante, dentro del derecho de familia romano, las uniones informales. Analizaremos dos figuras centrales que se desarrollaron al margen del matrimonio legítimo, el concubinato y el contubernio. Estas instituciones no solo reflejan la diversidad de relaciones sociales en Roma, sino también las restricciones legales y los valores culturales de la época. Esta clase se conecta directamente con lo que vimos en nuestra sesión anterior sobre el matrimonio, ya que estas uniones informales se entendían, en cierto modo, como alternativas o respuestas a los impedimentos legales, sociales o económicos que impedían contraer justas nupcias. Pero antes de enfocarnos en el eje central de esta clase, es necesario que hagamos un repaso rápido sobre lo que ya aprendimos sobre el matrimonio en Roma. Recordemos que esta institución, además de ser la base de la familia romana, estaba formada por dos elementos fundamentales, el elemento objetivo, relacionado con la convivencia, y el elemento subjetivo, representado por la affectio maritalis. Ahora bien, antes de llegar al matrimonio, existían ciertas instituciones previas, que debemos analizar en esta clase, ya que se trataba de instituciones jurídicas, que si bien no creaban justas nupcias, sí materializaban, en cierto modo, una especie de unión informal, porque antes de que se formalizara el matrimonio en Roma, existían instituciones previas que preparaban el camino para esta unión, y establecían compromisos entre las partes involucradas. En primer lugar, vamos a mencionar a los esponsales, que constituía el compromiso previo al matrimonio. Esta convención marcaba el primer paso hacia la unión matrimonial. Consistía en un acuerdo entre los futuros cónyuges, o más comúnmente, entre sus padres, mediante el cual ambas partes se comprometían a contraer matrimonio en el futuro. El elemento central de los esponsales era el esponcio, una forma solemne de contrato que incluía un juramento ante los dioses. Aunque revestía un carácter moral y religioso significativo, es importante señalar que este compromiso no era jurídicamente exigible. En otras palabras, cualquiera de las partes podía desistir del acuerdo sin consecuencias legales directas, aunque esto no excluía implicaciones sociales. Un aspecto relevante era la entrega de las arras o seña, una especie de garantía que simbolizaba el compromiso asumido. Si alguna de las partes incumplía el acuerdo, debía afrontar una consecuencia económica. Quien desistiera perdía la seña, o, en su defecto, debía devolver el doble de lo recibido. Este mecanismo funcionaba como una forma de disuadir el incumplimiento y proteger los intereses de la otra parte. Por otro lado, tenemos las dotes, una institución directamente relacionada con la estabilidad económica de la futura unión matrimonial. En Roma, se consideraba que la mujer, al integrarse en la familia del esposo, requería un sustento adecuado para su mantenimiento, ya que no participaba directamente en actividades comerciales ni generaba ingresos propios. La dote consistía en una suma de dinero, bienes o propiedades entregados al esposo para garantizar el sustento de la mujer durante el matrimonio. Generalmente, era proporcionada por el pater familias de la mujer, algún familiar cercano, o incluso un tercero interesado en la unión. Es importante destacar que la dote podía entregarse en el momento de la celebración del matrimonio o acordarse previamente, dependiendo de las circunstancias de las familias involucradas. Además, esta institución reforzaba los lazos económicos y sociales entre las familias, asegurando que la mujer estuviera protegida, y que el marido contara con recursos adicionales para el hogar. Entonces, como podrán imaginar, tanto los esponsales como las dotes cumplían funciones esenciales en el marco del matrimonio romano. Mientras los esponsales representaban un compromiso moral y social previo a la unión, las dotes garantizaban la estabilidad económica de la futura esposa. Estas instituciones no solo reflejan la importancia del matrimonio en Roma, sino también las dinámicas de poder y responsabilidad entre las familias y los cónyuges. Entonces, habiendo recordado brevemente qué es el matrimonio y cuáles fueron sus instituciones previas, vamos a enfocarnos en el eje central de esta clase, las uniones informales. En el derecho romano, además del matrimonio como institución formal,
existieron otras formas de unión que no alcanzaban el estatus legal de justas nupcias, pero que tuvieron un impacto significativo en la organización social y familiar de Roma. Estas uniones eran el concubinato y el contubernio. Comencemos hablando sobre el concubinato en el derecho romano. El concubinato, aunque diferente al matrimonio legítimo, fue una forma de convivencia aceptada y regulada en el derecho romano. Esta figura jurídica y social, que en principio podía parecer secundaria, adquirió relevancia en el período imperial, gracias a las leyes que reconocieron ciertos derechos para las partes involucradas. El concubinato era una unión entre un hombre y una mujer, que no alcanzaba la categoría de matrimonio legítimo. A pesar de esto, era aceptado socialmente en muchas circunstancias, y en el período imperial, recibió un marco jurídico que lo diferenciaba del adulterio. Por ejemplo, las constituciones antoninas y otras leyes de los siglos III y IV después de Cristo otorgaron a estas uniones cierto grado de reconocimiento, incluyendo derechos limitados para las mujeres en algunas circunstancias, como la posibilidad de heredar bienes del compañero. Para entender mejor esta institución, es importante detallar sus características principales, que lo distinguen claramente del matrimonio. En primer lugar, vamos a mencionar a la falta de affectio maritalis, ya que, a diferencia del matrimonio, el concubinato carecía de este elemento subjetivo, es decir que carecía de la intención mutua de formar una comunidad de vida permanente. Esto lo convertía en una unión más pragmática y menos vinculante. Además, el concubinato no requería de ceremonias ni actos jurídicos específicos para su constitución. A diferencia de las complejas formalidades que podían acompañar al matrimonio, esta unión era, en esencia, una relación de hecho que no implicaba requisitos legales para su inicio. Asimismo, debemos destacar que aunque era aceptado, el concubinato se limitaba a situaciones donde no era posible establecer un matrimonio legítimo. Un ejemplo clásico es el de las relaciones entre ciudadanos romanos y personas de menor estatus social, como libertos o extranjeros. Esto demuestra cómo el concubinato funcionaba como una alternativa en contextos marcados por restricciones legales o sociales. Finalmente, es preciso mencionar que los hijos nacidos de un concubinato no adquirían la patria potestas del padre, lo que significaba que no se les consideraba legítimos bajo el derecho romano. Sin embargo, existía la posibilidad de legitimarlos posteriormente, lo cual podía mejorar su posición jurídica y social. Por otro lado, si nos enfocamos en el contubernio, vamos a ver que representaba la forma más básica de convivencia reconocida en el derecho romano. A diferencia del matrimonio legítimo o del concubinato, el contubernio carecía de efectos legales y era exclusivamente una relación social. El contubernio era una unión entre esclavos o entre un esclavo y una persona libre. A pesar de su importancia en la vida cotidiana de la población esclava, no se le consideraba una institución jurídica. Esto lo diferenciaba completamente del matrimonio y el concubinato, ya que carecía de reconocimiento legal y de cualquier tipo de derechos u obligaciones entre los convivientes. Entre las características fundamentales del contubernio, destacan las siguientes. A diferencia de otras formas de unión, el contubernio no generaba derechos ni obligaciones legales entre las partes. Esto significaba que los convivientes no podían reclamar derechos patrimoniales ni adquirir estatus familiar dentro del derecho romano. Además, la relación en un contubernio se basaba únicamente en la convivencia, sin el respaldo de las normas legales. Era una unión tolerada y aceptada dentro de la sociedad romana, pero sin reconocimiento oficial. Por otro lado, los hijos nacidos de esta unión seguían la condición jurídica de la madre. Esto implicaba que, si la madre era esclava, los hijos también lo serían, sin importar el estatus del padre. Este principio reforzaba el sistema esclavista y limitaba la posibilidad de movilidad social para los descendientes de estas uniones. Y finalmente, debemos destacar que, a diferencia de las relaciones matrimoniales o del concubinato, la continuidad del contubernio dependía exclusivamente de la voluntad del dueño de los esclavos o del amo de uno de ellos. Esto significa que la relación podía terminar en cualquier momento, según las decisiones del propietario. Como pueden apreciar, el contubernio pone en evidencia la ausencia de capacidad jurídica de los esclavos. No obstante, es preciso mencionar que aunque no generaba vínculos legales, estas uniones eran comunes y desempeñaban un papel importante en la organización social de la población esclava. Permitían cierta estabilidad emocional y familiar dentro de un sistema profundamente opresivo. Con el tiempo,
el contexto legal y social del contubernio evolucionó. Durante el imperio, las uniones entre esclavos que obtenían la libertad podían transformarse en un concubinato, o incluso en un matrimonio legítimo, siempre que ambos adquirieran la ciudadanía romana. Este proceso reflejaba la posibilidad, aunque limitada, de movilidad social dentro de un sistema estructurado en torno a la desigualdad. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.